El viento bajaba de la sierra cargado de polvo y cansancio. Traía un silencio que pesaba más que cualquier grito. La tarde de octubre caía sin piedad sobre la tierra seca. El aire olía a abandono y promesas rotas. La hacienda San Isidro apenas se sostenía en pie. Adobe viejo y orgullo agrietado resistían juntos. Los campos daban lo justo para no morir. La vida se medía en escasez y resistencia. Rodrigo miraba el horizonte desde el portal. Esperaba algo que el cielo nunca prometió. Tenía 26 años y demasiadas deudas. Había heredado más problemas que futuro. El sol caía con fuerza sobre Jalisco. Quemaba sin distinguir entre ricos y pobres. Los pastizales amarillos crujían bajo el calor. El agua desaparecía como si nunca hubiera estado. Rodrigo recordaba correr allí de niño, cuando la hacienda aún tenía valor. Ahora veía los mismos campos con derrota, como si la tierra leyera su destino. No era un hombre malo, solo estaba atrapado, entre lo que fue y lo que debía ser, entre memoria y realidad. Su padre había muerto 2 años antes. Le dejó tierra y deudas por igual. 3 peones seguían fieles, porque no tenían a dónde ir. Una mula vieja apenas servía, y la deuda crecía sin descanso. Ezequiel Porras esperaba su pago, siempre puntual, siempre calculador. El pasado de su padre parecía noble, pero quizás solo era un recuerdo idealizado. Creía en el trabajo honesto y en la justicia del esfuerzo, pero el mundo no funcionaba así, no en ese México roto. La guerra lo había cambiado todo. La bondad ya no servía. La honestidad no pagaba cuentas, ni salvaba haciendas. Rodrigo lo entendía cada día más, y eso lo destruía lentamente. Ezequiel llegó esa tarde sin aviso, como siempre con soluciones caras. Bajó de la carreta sudando, pero con sonrisa segura. 2 hombres armados lo acompañaban, y algo más inesperado. Una mujer caminaba encadenada detrás. Su presencia rompía toda lógica. No era solo su origen lo extraño, era su tamaño lo imposible. Más alta que cualquier hombre allí, fuerte como una historia no contada. Caminaba con la cabeza baja, pero no era sumisión, era cálculo, era control. Sus pies descalzos tocaban tierra ardiente, y no mostraba dolor. Su cuerpo llevaba marcas, cicatrices de una vida dura. Sus muñecas hablaban de cadenas, sus tobillos de encierro. Rodrigo no podía apartar la mirada. Nunca había visto algo así. Ezequiel la presentó sin emoción, como si fuera mercancía común. Dijo que era fuerte, más que 2 hombres. Prometió productividad y cosechas. Prometió salvar la hacienda. Rodrigo dudó, pero escuchó. La oferta era simple, un intercambio brutal. La vaca por la mujer y 6 meses sin deuda. Rodrigo habló sin pensar. Dijo que era una persona. Ezequiel rió, como si fuera irrelevante. Le recordó su realidad, la caída inevitable. Rodrigo miró todo en silencio, la hacienda, la mujer, su vida. Pidió un día, pero ya sabía la respuesta. Esa noche no durmió. Caminó bajo la luna. Revisó cada rincón, cada error. El campo norte estaba perdido, sin manos suficientes. La acequia estaba abandonada. Todo requería más de lo que tenía. Visitó a su vaca, la única que le quedaba. Dormía sin saber su destino, como todo lo inocente. Hizo cuentas por fin, y no había salida fácil, solo decisiones y consecuencias. Al amanecer la vio, atada, despierta. No parecía cansada, solo alerta. Le habló con cuidado, como si el silencio fuera frágil. Ella respondió poco, pero suficiente. Le dio comida, sin ceremonia. Ella lo miró por primera vez y lo evaluó.
No había miedo en sus ojos, había cálculo, como quien mide riesgos antes de avanzar. Rodrigo se retiró, sin entender del todo. A la mañana siguiente firmó, sin palabras extra. La vaca se fue, con un sonido que dolía. El polvo cubrió el camino y cerró esa etapa. La cadena desapareció al día siguiente, sin explicación. Ella no agradeció, solo registró el hecho. Los peones la observaban, con asombro contenido. Nunca habían visto algo así ni parecido. Cirilo la analizaba en silencio, como un problema difícil. Tino intentó hablar y fracasó 3 veces. Jacinto solo miraba, hasta recibir un golpe leve. Ella trabajaba sin orden, como si ya supiera. Al amanecer ya estaba en el campo, antes que todos. Abría surcos perfectos, sin desperdiciar fuerza. Cada movimiento era exacto, como si midiera la tierra. Los demás la seguían, intentando alcanzarla. Su fuerza era evidente, su resistencia mayor. No descansaba como los otros, no parecía necesitarlo. No hablaba más de lo necesario, solo lo justo. El silencio la rodeaba, como una barrera. Catalina la observaba con otra mirada, no de sorpresa, sino de comprensión. Un día le habló sin mirarla, como si fuera normal. Le pidió probar el caldo, sin insistir. Ella dudó, pero obedeció. Probó en silencio y respondió simple. «Está bien, nada más». Catalina aceptó, sin cuestionar. Le ofreció asiento, sin presión. Ella se sentó. Y se quedó. El silencio ya no pesaba igual. Había cambiado. La cocina se llenaba de humo y relatos mientras la noche caía lenta. Rodrigo escuchaba sin hablar, aprendiendo sin ser visto. Catalina narraba historias del pueblo mientras molía el maíz. Singa permanecía en silencio, pero sus ojos decían más. Las historias hablaban de muertos que caminaban en cerros oscuros. En ellas, Singa encontraba un extraño permiso para existir. Rodrigo observaba desde la puerta sin interrumpir. El calor del fogón contrastaba con el frío del silencio. Catalina hablaba de una mujer que esperó toda su vida. Singa rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Esperar o vigilar?», dijo en voz baja. Catalina detuvo sus manos, sorprendida. Esperar es creer. Vigilar es saber que no vendrá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El silencio cambió. Se volvió más profundo. Catalina asintió lentamente, aceptando la verdad. Rodrigo se retiró sin hacer ruido. Esa noche el sueño no lo encontró. El frío de noviembre llegó con nuevas inquietudes. También trajo una conversación esperada. Singa estaba junto al pozo mirando la oscuridad. Rodrigo se sentó cerca, sin hablar. Las estrellas brillaban frías sobre ellos. El silencio pesaba más que las palabras. «¿Por qué no duermes?», preguntó finalmente. Ella tardó en responder. El ruido del barco sigue en la noche. Sus palabras eran lejanas, pero vivas. Rodrigo imaginó el movimiento constante. Sintió el peso de esa memoria. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con cuidado. 42 días, respondió ella. El viaje no había terminado en su cuerpo. El mar aún la habitaba. Tenía 16 años, añadió. Rodrigo miró el pozo en silencio. «¿Tu familia?», preguntó con duda. Sabía que podía herir. «Mi madre murió en el barco». Las palabras cayeron pesadas. «Mi hijo se quedó en Veracruz». El dolor no tenía adornos. Rodrigo no dijo nada. El silencio fue su única respuesta. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó luego. Esa pregunta cambió algo. «Amara», dijo suavemente. El nombre tenía vida. «Es bonito», respondió él. Ella asintió levemente.
significa gracia en mi idioma. Sus raíces aún respiraban en ella. Quimbundo, explicó. Un idioma que ya no existía allí. Lo hablo sola para no olvidarlo. Era su forma de resistir. Rodrigo la observó bajo la luna. Había fortaleza en su silencio. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Ella dudó antes de responder. Porque me quitaste la cadena. La confianza tenía un precio simple. Y no me cobraste el hambre. Eso era suficiente para ella. Rodrigo asintió lentamente. Sabía que debía ser lo mínimo. Pero no siempre lo es, dijo ella. Y eso lo cambió todo. Diciembre trajo frío y problemas. Uno que Rodrigo no podía evitar. Abundio Trujillo llegó con pretextos débiles, pero su intención era clara. Entró observando todo como posesión. Nada escapaba a su mirada. Entonces vio a Singa y se detuvo. Su mirada era peligrosa. Rodrigo lo sintió al instante. «Bonita adquisición», dijo Abundio. La tensión creció. «No está en venta», respondió Rodrigo, sin vacilar. Abundio rió con sus hombres. El poder hablaba en esa risa. «Todo tiene precio», insistió. Pero Rodrigo se mantuvo firme. La mirada final fue hacia Singa. Ella no levantó la vista. Pero había escuchado todo. Rodrigo lo sabía. El polvo quedó en el aire tras su partida. Y la amenaza también. Esa noche Rodrigo buscó a Singa. La encontró despierta. Le habló de Abundio con sinceridad. Ella escuchó sin interrumpir. «No te entregaré», dijo sin firmeza. Sus palabras eran firmes. Ella lo miró diferente. Había algo nuevo en sus ojos. «¿Por qué?», preguntó. Necesitaba entender. «Porque es lo correcto». Pero no era todo. «Y porque no quiero que te vayas». Eso cambió el aire. El silencio fue distinto esta vez. Más cercano. «Entonces enséñame las armas», dijo ella. Estaba lista. Rodrigo aceptó. Sin dudar. Enero llegó con otra propuesta. Traía una solución fría. Ezequiel presentó un contrato. Todo parecía un trato conveniente. Casarla con un peón. Liberarla en papel. Rodrigo dudó. No era tan simple. «¿Y si ella no quiere?», preguntó. Eso cambió la conversación. La respuesta fue indiferente. Como si no importara. Rodrigo no quedó conforme. Decidió hablar con ella. La encontró en el campo, trabajando como siempre. Le explicó todo directamente, sin ocultar nada. Ella escuchó en silencio, pensando. «¿Y si digo que no?», preguntó con calma. «No se hace», respondió él. La decisión era suya. Ella se giró completamente. Lo miró fijamente. «Entonces, cásate conmigo». 4 palabras firmes. El tiempo pareció detenerse. Rodrigo la miró. «Eso iba a preguntarte», dijo casi sin voz. Buscaron un cura, pero todos dijeron no. El mundo no aceptaba eso. Las reglas eran rígidas. Entonces apareció otra opción. Un juez diferente. Un hombre viejo y justo. Sin miedo a lo raro. Aceptó con una condición. Primero debía ser libre. Rodrigo firmó la libertad. Antes del matrimonio. Eso lo cambiaba todo. La dignidad era primero. El día llegó en febrero. Simple pero real. Catalina preparó comida especial, como nunca antes. Singa vistió lo mejor que tenía, sin necesidad de más. Rodrigo también se arregló, a su manera. Los testigos estaban presentes, silenciosos pero importantes. No hubo lujo ni adornos, solo verdad. El juez leyó las palabras, con calma. Ellos aceptaron, sin dudas. El silencio fue testigo.
y también promesa. Nada volvió a ser igual, porque ahora elegían, y eso lo cambiaba todo. Cirilo, Fortino, Jacinto y Catalina observaban en silencio. Rodrigo firmó primero el documento con mano firme. El juez estampó el sello con autoridad. Singa tomó el papel y lo leyó sin dudar. Había aprendido a leer lejos de allí. Guardó el documento cerca de su pecho. El aire cambió cuando terminó todo. Luego, sin palabras de más, se casaron. El camino de regreso fue tranquilo. Los campos amarillos acompañaban su paso. El sol caía lento sobre la tierra. Jacinto cargaba su guitarra desafinada. Tocó 3 canciones con seriedad. Era su forma de celebrar. Nadie interrumpió ese momento. El sonido llenaba el camino vacío. Al llegar, la hacienda los recibió. La noche prometía algo distinto. La cena comenzó ruidosa y larga. Hacía años no se sentía así. Cirilo brindó más de lo habitual. El mezcal calentaba el ambiente. Fortino lloró sin razón aparente, pero nadie le preguntó nada. Catalina apenas comía. Se ocupaba de que todos tuvieran. Los platos siempre estaban llenos. Esa era su forma de amar. Las risas llenaban el comedor. La hacienda parecía viva otra vez. Poco a poco la gente se fue. Quedaron restos de la fiesta, velas a medio consumir. El aire aún olía a comida. Rodrigo y Singa quedaron solos. La luz era tenue y anaranjada. Afuera el viento hablaba entre árboles. Dentro el silencio era distinto. Singa se levantó lentamente. Su presencia llenaba el espacio. No era extraña ni intimidante. Solo era ella en su forma completa. Caminó hacia la habitación. Se detuvo en la puerta. Giró y lo miró fijamente. Preguntó si venía. Rodrigo apagó la última vela. La puerta se cerró detrás de ellos. Los años siguientes cambiaron todo, pero nadie lo notó al inicio. Como los árboles creciendo, el cambio era silencioso. Las visitas sí lo veían claro. La hacienda producía más. Los campos del norte revivieron. Ahora estaban llenos de vida. Todo seguía un orden nuevo, una disciplina constante. Singa organizaba sin imponer. Su lógica guiaba cada decisión. El maíz crecía más alto. Los frijoles rendían el doble. Hasta las hierbas mejoraron. Catalina lo notaba cada día. Pero el mayor cambio no era visible. Era humano, profundo. Cirilo trabajaba diferente ahora. Sentía que su experiencia importaba. Ella escuchaba con atención. Eso lo cambiaba todo. Fortino hacía preguntas simples. Ella respondía con paciencia. Nunca lo hacía sentir tonto. Eso lo hacía aprender. Jacinto la admiraba abiertamente. No sabía ocultarlo. Su respeto era puro, sin cálculos ni intereses. Entonces llegó la tormenta. Nadie la esperaba así. El agua descendió con fuerza. Los campos no estaban listos. La acequia se desbordó. El caos llegó en horas. El camino se volvió barro. Quedaron aislados del pueblo. Singa actuó sin dudar. Organizó todo con calma. Mandó a desviar el agua. Protegió lo más valioso. Trabajaron bajo la lluvia. Horas sin descanso. Al final, salvaron lo esencial. Las pérdidas fueron menores. Esa noche comieron en silencio. El cansancio dominaba todo. Cirilo se acercó en silencio. Puso su mano en su hombro. No dijo nada, pero significó todo. Singa observó ese gesto. Luego miró a Rodrigo. Dijo algo en voz baja, que el lugar cambiaba. Rodrigo preguntó a qué. Ella tardó en responder.
Dijo que valía la pena quedarse. Eso lo dijo todo. Meses después llegó el problema, una amenaza silenciosa. Primero una oferta generosa. Rodrigo la rechazó. Luego comenzaron los obstáculos. El agua dejó de fluir igual. Alguien bloqueó el canal, pero de forma discreta. Cirilo lo notó primero. El flujo había bajado. Rodrigo enfrentó al responsable. La respuesta fue evasiva. Todo dependía del precio. Era presión disfrazada. Rodrigo acudió al juez. Llevó documentos antiguos. El proceso sería lento, pero necesario. Semanas después llegó el peligro, esta vez más directo. 2 hombres llegaron de noche. Traían fuego en las manos. Singa los vio desde lejos. Despertó a Rodrigo rápido. Salieron preparados, sin hacer ruido. Ella llevaba una hacha, él un rifle firme. Los hombres se detuvieron. La escena los paralizó. La luna iluminó todo, y el miedo apareció. Soltaron las antorchas. Huyeron sin mirar atrás. No hubo incendio, pero sí historias. La ley siguió su curso. El conflicto se resolvió. No fue perfecto, pero suficiente. El siguiente año fue abundante. La tierra respondió. Las cosechas crecieron. Los frutos eran mejores. La deuda comenzó a pagarse con orgullo y constancia. Llegaron nuevos trabajadores, buscando oportunidades. La hacienda creció, sin planes forzados. Todo fluía naturalmente, con bases firmes. Singa organizó el sistema. Trabajo justo y claro. La gente decidió quedarse, y eso lo cambió todo. Una mujer llegó con hijos. Buscaba refugio. Se quedó a trabajar. Resultó valiosa. Los niños aprendieron rápido. La cocina fue su escuela. El lugar se volvió hogar, para muchos más. Un día llegó una carta. Venía desde lejos. Estaba dirigida a Singa. Rodrigo se la entregó. Ella la tomó en silencio. Comenzó a leer. Su rostro cambió lentamente. Como sombra pasajera, algo dentro se movió, pero aún no se sabía qué. La carta llegó como un susurro inesperado en la mañana, trayendo noticias enterradas profundamente dentro de recuerdos olvidados durante años. El aire se volvió pesado, mientras los ojos recorrían palabras que cargaban promesas, dolor antiguo y una esperanza frágil aún viva. Aurelio Manzanares escribió desde lejos, recordando un viaje oscuro sobre el Atlántico donde vidas cambiaron para siempre en silencio. Prometió buscar a la hija perdida, cumplir una deuda moral nacida entre sufrimiento, muerte y la memoria de Amara. El niño perdido no fue vendido como creían, sino entregado a una familia libre que lo cuidó con amor sincero. Vivía seguro en Veracruz, creciendo sin saber la historia que lo conectaba con raíces profundas y heridas abiertas. Rodrigo leyó la carta lentamente, sintiendo cada palabra como un golpe suave pero persistente dentro del pecho cansado. Luego cerró el papel con cuidado, mirando a Nsinga con una determinación clara que no necesitaba explicación alguna. «Vamos por él», dijo sin dudar, como si el destino ya hubiera decidido antes de que las palabras salieran. Nsinga miró en silencio, con una grieta emocional pequeña pero intensa abriéndose dentro de su fortaleza habitual. No era debilidad, sino una apertura controlada donde la esperanza podía entrar después de haber sido rechazada tanto tiempo. Ella calculó el viaje, 12 días de distancia, evaluando cada obstáculo como alguien acostumbrado a sobrevivir primero. La cosecha estaba terminada. El tiempo parecía alinearse con una oportunidad que no podía ser ignorada esta vez. Cirilo podría encargarse de la hacienda. La deuda no urgía. Todo parecía permitir lo imposible convertirse en realidad. «Mañana», dijo finalmente,
guardando la carta junto a su pecho como si protegiera un latido nuevo y frágil. Salieron al amanecer siguiente, dejando atrás la rutina para perseguir algo más grande que cualquier miedo conocido. El diligente avanzaba cruzando paisajes cambiantes, desde montañas frías hasta tierras cálidas que respiraban humedad constante. Cada kilómetro parecía deshacer el pasado, mientras construía lentamente un camino hacia un futuro desconocido pero necesario. Nzinga observaba en silencio, reconociendo sensaciones en el aire que no pertenecían a ese lugar, pero sí a su historia. El olor del mar se acercaba, trayendo memorias sin imágenes claras, pero profundamente grabadas en su cuerpo y espíritu. Rodrigo escuchaba sus palabras sin comprender del todo, pero guardándolas como piezas de un mundo que apenas comenzaba a entender. Veracruz apareció vibrante, lleno de sonidos, colores y una energía marcada por historias de llegada y despedida constante. El barrio de La Huaca se extendía como un laberinto vivo, con calles estrechas y casas que contaban secretos en silencio. Ropa colgada, flores en ventanas, voces mezcladas. Todo creaba un escenario donde lo cotidiano y lo extraordinario coexistían. El niño jugaba con un trompo, concentrado en su mundo pequeño sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando levantó la mirada, sus ojos encontraron a Nzinga con una curiosidad limpia, sin miedo ni duda alguna. Ella se detuvo a pocos metros, incapaz de avanzar sin procesar el peso de ese momento irrepetible en su vida. Rodrigo permaneció atrás, entendiendo que este instante pertenecía solo a ellos, sin intervención ni palabras innecesarias. El niño preguntó con naturalidad, rompiendo el silencio con la lógica simple de quien aún no conoce complejidades humanas profundas. Nzinga se arrodilló lentamente, bajando su mundo hasta el nivel del niño para encontrarse realmente con él. Sí, dijo con una voz diferente, suave pero firme, cargada de emociones contenidas durante años de ausencia y lucha. El niño la observó con atención, resolviendo en segundos lo que los adultos complican innecesariamente con dudas y miedos. «Me vas a cargar», dijo finalmente, aceptando sin resistencia lo que su instinto reconocía como correcto en ese momento. Nzinga lo levantó con fuerza y cuidado, abrazándolo como si sellara una promesa hecha mucho antes de ese día. El niño se acomodó sin temor, como si siempre hubiera sabido que ese lugar existía esperándolo silenciosamente en el mundo. Rodrigo sintió un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de comprensión profunda sobre el costo de ese momento. Aurelio observó desde la puerta, satisfecho en silencio al ver cumplida una promesa que llevaba durante años consigo. No dijo mucho, porque algunas realidades superan las palabras y encuentran su significado en el simple acto de existir. El regreso fue distinto, cargado de calma y una sensación nueva de completud difícil de describir con palabras simples. Tomás dormía abrazado a su madre, pequeño pero firme dentro de un vínculo que había sobrevivido al tiempo y distancia. Rodrigo los miraba a veces, recordando todo lo que se había perdido para llegar a ese instante de quietud. Pensaba en decisiones, sacrificios, encuentros, y cómo todo se alineaba en formas que los números no podían explicar. La hacienda los recibió con normalidad, pero algo había cambiado profundamente en la esencia de quienes regresaban juntos. Tomás creció rodeado de enseñanzas, aprendiendo de cada persona como si absorbiera el mundo con hambre constante. Aprendió la tierra con Cirilo, las plantas con Catalina, y las palabras con Rodrigo bajo tardes tranquilas de domingo. Su crecimiento era rápido, no solo en cuerpo sino en mente, destacando con habilidades que sorprendían a todos. Nzinga lo observaba siempre, sin ansiedad pero con presencia constante, acompañando cada paso sin interferir en su esencia. Le enseñó canciones en su lengua, transmitiendo un legado que se negaba a desaparecer con el paso del tiempo. Tomás preguntaba, curioso, buscando entender de dónde venía realmente dentro de una historia compleja y extensa. Ella respondió con paciencia,
nombrando lugares, personas y eventos que formaban la raíz de su identidad compartida. No era un origen simple, sino una red de caminos que cruzaban océanos, dolores y esperanzas persistentes. Por eso somos lo que somos, dijo, aceptando la complejidad como parte inevitable y valiosa de la existencia. Los años pasaron, la deuda se pagó, y la vida continuó con un equilibrio ganado a través de esfuerzo constante. Rodrigo reconoció que no fue solo su logro, sino el resultado de muchas fuerzas trabajando juntas silenciosamente. Caminaron juntos bajo el sol, sin preocuparse por las miradas, porque habían construido algo más fuerte que el juicio externo. Catalina partió en paz, dejando atrás un legado que vivía en cada enseñanza transmitida con amor silencioso. La enterraron donde ella quiso, mirando los campos que había cuidado como si aún pudiera sentirlos desde allí. Y en el aire quedó una sensación, tal vez real o imaginada, de que todo aquello realmente había valido la pena. Rodrigo observa el maíz crecer lentamente, mientras recuerda historias antiguas de la hacienda y las decisiones que cambiaron sus vidas. Tomás escucha en silencio bajo el cielo estrellado, pensando en todo lo que sus padres vivieron antes de contársele. Rodrigo recuerda cómo talló su nombre en piedra con esfuerzo, dejando huella permanente en la tierra que ahora siente hogar. Singa cose en calma junto al portal, mientras el viento trae memorias de tiempos difíciles y decisiones valientes tomadas juntos. Tomás hojea su libro, distraído pero atento a las voces que revelan secretos familiares que nunca antes habían compartido. La hacienda descansa tranquila, rodeada de campos verdes y recuerdos que viven en cada rincón trabajado con dedicación constante. Rodrigo lee periódicos antiguos, hablando de cambios políticos que prometen igualdad y nuevas oportunidades para todos los habitantes. Singa reflexiona sobre esas palabras mientras remienda ropa, pensando si realmente las leyes pueden transformar vidas como dicen. Tomás pregunta curioso sobre cambios mencionados, intentando comprender el pasado que sus padres guardaron durante tanto tiempo. Rodrigo responde con calma, explicando que los cambios reales nacen cuando las personas deciden vivirlos antes de escribirlos. Singa asiente despacio, sintiendo que su historia personal ya representa ese cambio silencioso construido con sacrificio y amor. Tomás observa atento, intentando unir piezas de una historia que apenas comienza a descubrir bajo el cielo abierto. Rodrigo recuerda noches junto al pozo, compartiendo palabras sinceras que marcaron el inicio de un camino distinto, lleno de esperanza. Singa revive esas conversaciones, sintiendo todavía la emoción de haber elegido un destino diferente, lejos del miedo pasado. Tomás escucha sin interrumpir, comprendiendo que esas memorias tienen un peso profundo en la vida que ahora comparte con ellos. La noche avanza silenciosa, envolviendo la escena con calma y respeto por las historias que finalmente salen a la luz. Rodrigo menciona a personas del pasado cuyos actos dejaron huellas importantes en la historia de la familia y la hacienda. Singa agrega detalles con voz suave, recordando cada momento como si aún estuviera ocurriendo frente a sus ojos atentos. Tomás se sorprende al descubrir que pequeños actos de valentía pueden cambiar destinos enteros sin necesidad de grandes gestos. El campo oscuro parece escuchar también, guardando cada palabra como parte de su propia memoria viva y silenciosa. Rodrigo sonríe al recordar momentos inesperados donde la ternura y la dificultad se encontraron, creando recuerdos imborrables. Singa comparte esa sonrisa, reconociendo en ella la fuerza que lo sostuvo durante años de incertidumbre y trabajo constante. Tomás pregunta detalles simples, intentando comprender mejor cada historia mientras imagina escenas que nunca presenció personalmente.
Sus padres responden con paciencia, sabiendo que esas preguntas reflejan un interés genuino por entender sus raíces familiares. Rodrigo menciona una vaca llamada Canela como símbolo de sacrificio y decisión en un momento crucial de sus vidas. Singa confirma la historia, mostrando que incluso lo pequeño puede tener gran significado cuando se trata de sobrevivir juntos. Tomás reflexiona sobre la pérdida, comprendiendo que algunas decisiones difíciles valen la pena cuando construyen un futuro mejor. El silencio regresa lentamente mientras cada uno procesa lo escuchado bajo la luz tenue de las estrellas lejanas. Rodrigo observa a su hijo, reconociendo en su mirada la curiosidad que alguna vez también lo impulsó a cuestionar todo. Singa siente orgullo al ver cómo la historia familiar continúa viva a través de nuevas generaciones que desean aprender. Tomás cierra su libro momentáneamente, dejando espacio para las historias reales que superan cualquier relato escrito anteriormente. La hacienda continúa envolviendo la hacienda en calma profunda, mientras el tiempo parece detenerse para permitir la reflexión. Rodrigo recuerda el viento de octubre trayendo cambios inesperados que alteraron el rumbo de sus vidas para siempre. Singa revive aquel momento sintiendo todavía la intensidad de decisiones tomadas bajo presión y esperanza al mismo tiempo. Tomás imagina esos días, intentando visualizar cómo sus padres enfrentaron situaciones difíciles con determinación y valentía. El cielo estrellado parece infinito, acompañando sus pensamientos mientras conecta pasado, presente y futuro en una sola historia. Rodrigo describe encuentros con personas que influyeron en su destino, mostrando cómo cada interacción puede cambiar caminos. Singa añade matices emocionales que enriquecen el relato, dándole profundidad y significado más allá de los hechos simples. Tomás escucha fascinado, entendiendo que su vida actual es resultado de muchas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. La hacienda permanece silenciosa, como testigo fiel de generaciones que han vivido, trabajado y construido su identidad allí. Rodrigo explica que la igualdad no solo depende de leyes, sino de acciones diarias que reflejan respeto y dignidad. Singa coincide, recordando momentos donde eligieron actuar con justicia incluso cuando nadie los estaba observando realmente. Tomás asiente lentamente comprendiendo que los valores se construyen con actos constantes más que con palabras pronunciadas. El ambiente se llena de una sensación de aprendizaje compartido que fortalece los lazos familiares presentes. Rodrigo siente satisfacción al haber compartido finalmente su historia sin reservas ni silencios innecesarios que oculten verdad. Singa respira tranquila, liberando recuerdos que durante años permanecieron guardados en su corazón con cuidado. Tomás mira el campo oscuro, sintiendo que ahora lo conoce mejor al entender las historias que ocurrieron allí. La noche avanza suavemente mientras el pasado encuentra su lugar en la memoria de quien continuará la historia. Rodrigo y Singa intercambian miradas llenas de significado, recordando todo lo vivido juntos sin necesidad de palabras. Tomás percibe esa conexión, entendiendo que el amor también se construye con experiencias compartidas y superadas juntos. Rodrigo vuelve a observar el maíz creciendo, símbolo de continuidad y esfuerzo que define la vida en la hacienda. Singa sonríe, viendo en ese crecimiento una metáfora de la familia que han construido con paciencia y dedicación. Tomás guarda silencio respetando el momento, mientras internaliza cada detalle de lo aprendido durante esa larga noche. Las estrellas brillan intensamente, como testigos silenciosos de historias humanas llenas de lucha, amor y esperanza. Rodrigo respira profundamente, sintiendo que ha cumplido con transmitir su legado a la siguiente generación presente. Singa comparte ese sentimiento, sabiendo que la verdad fortalece los vínculos familiares y da sentido a la existencia. Tomás finalmente sonríe, reconociendo que ahora entiende mejor quién es y de dónde proviene realmente en su vida. El silencio final no es vacío,
sino lleno de significado, construido a través de palabras, recuerdos y emociones compartidas.